en el Classroom. Bien, entonces vamos a ver lo que tenemos aquí en el Classroom. Full screen. Ok. Entonces sí, aquí se ve muy bien. Perfecto. Bueno, entonces en el Classroom, como vimos la clase anterior, tenemos este documento del canon, que ya más o menos lo repasamos, ustedes lo debieron haber leído. Recuerden que esto es básicamente informativo, ¿cierto? Enseguida vamos a hacer un ejercicio más o menos de cómo abordar la estructura de un canon. Vamos a ver qué nos propone Kenan ahí también en el workbook, etc. Bueno, y vamos a continuar estas partes que serían las invenciones, estos tres publicaciones sobre las invenciones. La primera de ellas son unos videos que los podemos ver de esta clase a la siguiente, como para que refuercen lo que miremos hoy, y nos vamos a centrar en este documento de las invenciones y en los resúmenes que presentamos. Bueno, entonces miremos un poquito sobre el canon. Vamos a mirar acá esta idea. El canon básicamente como estructura la presenta Kenan acá. En este lugar vemos como una idea es imitada por otra voz. Miren que aquí tenemos los números. Entonces, en el proceso de composición del canon tenemos este primer momento donde tenemos una idea en la voz que inicia. Luego tenemos una imitación por la voz que sigue, ¿sí? Y a esa imitación le responde la voz que empezó con un contrapunto. Ese contrapunto se va a convertir en lo que enseguida va a continuar interpretando la voz que sigue, y la voz inicial va haciendo contrapuntos cada vez a lo que ella misma acaba de enunciar. Entonces, en la terminología tradicional del canon, hablamos de básicamente dos partes. Vamos a pensar en el canon a dos voces inicialmente. Es primero que todo un género imitativo, no hablamos de una forma, es más bien un procedimiento, un género imitativo, como lo es también la invención y la fuga. Entonces en el canon vamos a tener primero lo que en esa época llamaban el dux, ¿cierto? El dux es básicamente la voz que comienza o la voz que va adelante, y la voz que imita o que sigue se llama comes, ¿sí? Entonces, esto se refiere a lo que en la época, o haciendo relación digamos, a una figura de la época que era el duque y su secretario. El secretario seguía al duque o a la persona digamos, de la monarquía o de los asuntos, digamos, relacionados con la vida política de la ciudad, y tenía un secretario que lo seguía a todas partes. También el canon y otras formas antiguas han tenido como relación también con la casa. Hubo algunos antecesores del canon que se llamaron la cacha, y básicamente la idea era, o la imagen era, el zorro, que es al que van a cazar, va adelante, y los perros y los cazadores van detrás. Entonces ahí podríamos pensar como una especie de seguimiento en tres partes: el zorro, los perros, los cazadores, ¿cierto? Como si fueran tres voces. Si tuviéramos un canon a más de dos voces, tendríamos por aquí un segundo comes, alguien que imita. Esto también es parecido como a los juegos. Yo no sé si ustedes cuando chiquitos hicieron el juego de imitación o de seguimiento. Entonces vamos a jugar seguimiento. Entonces uno trataba de hacer cosas, pero bueno, yo no sé si cantando, pero hacía uno cosas como difíciles de que los demás lo imitaran, se subía uno por alguna parte, se tiraba de una vaina bien alta para que los otros no lo pudieran hacer. Este es más o menos un seguimiento. Se reventó la cabeza jugando así. Jugando seguimiento. Jugando seguimiento. Sí, se pegó una caída y nos hizo, se abrió toda la cabeza. Sí, eso era lo común.
Bueno, entonces vamos a tratar de hacer aquí un procedimiento rápido de escritura del canon a dos voces. Entonces vamos a escribir un canon que es como nos lo presentan aquí, un canon muy sencillo al unísono, perdón, a la octava. Si nosotros tenemos una idea inicial, por ejemplo, sí, esta idea, do, re, mi, re, vamos a hacer que la segunda voz inicie abajo, entonces tendríamos por aquí do, re, mi, re, ¿cierto? Entonces, esto que teníamos aquí, esta primera idea, pasa a la voz 2, entonces tenemos una voz 1, tenemos una voz 2, ¿cierto? Bueno, ahora, la voz 1 tiene que llenar con algo, tiene que responder con algo a esta voz 2. Fíjense que esto ya me va condicionando una armonía, ¿cierto? Entonces, si aquí estamos en do mayor y tenemos do, re, mi, tal vez esto sea un do, al final tenemos un re, podemos jugar con esa nota para hacer un cambio de armonía. Si yo dejo toda esta idea en do y la traigo para abajo, me va a quedar en do y hago un contrapunto, tal vez ese contrapunto va a seguir en do y lo traigo para abajo, entonces nunca va a cambiar de acorde. Entonces es muy importante aquí, en la invención, en la fuga, pensar en cómo la armonía de esta primera idea me va a condicionar el ritmo armónico de todo lo que viene. Entonces, de esta manera nosotros podríamos, tal vez, por ejemplo, hacer por aquí un mi, re, si, tal vez. Aquí, por ejemplo, por este re, miren que este tiempo que tiene re en la primera nota y mi en la segunda, yo lo puedo tomar como do o como dominante o como segundo. Por ejemplo, si hacemos aquí un fa, ¿cierto? Este re con este fa estaría como haciendo un segundo. Y luego, perdón. Este re, por ejemplo, lo podríamos tomar como un sol, más o menos porque ese re con ese sol nos da una cuarta justa. Esa cuarta justa la tendríamos que manejar con mucho cuidado. Yo pensaría tal vez hacer aquí un si, para que quede muy claro que tenemos una dominante. Y aquí, por ejemplo, sé que debo llegar a un do, ¿cierto? Entonces, esta idea ya vendría acá, pasaríamos esta idea que es el contrapunto, lo devolvemos a la voz inferior, entonces hacemos mi, re, fa, ¿cierto? El si, y a esto entonces le construimos un nuevo contrapunto. Podremos tener, por ejemplo, un re, si, miren que estoy tratando de hacer como cierta coherencia rítmica, mantener cierta coherencia rítmica. Aquí incluso podríamos hacer para que, bueno, si pensar aquí en una corchea, por ejemplo este sol, entonces aquí agregamos el sol, ¿cómo hay? Para completar el acorde. Y para hacer que el ritmo no frene al final, porque en el 3/4 no es bueno frenar en el último tiempo, no es bueno hacer ta, 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 porque es como frenar. Más bien tan, tan, para, pam, pam, pa, pa, pam. El último tiempo en el 3/4, en general en los compases, normalmente la métrica pide como moverse hacia el tiempo fuerte en el siguiente. Bien, entonces aquí podríamos seguir haciendo aquí por ejemplo un re para este si y este sol, y entonces ya esto que teníamos aquí lo bajamos y así sucesivamente. Fíjense entonces como partimos de una idea y esa idea nos sirve para construir una nueva, esa nos sirve como base para construir una nueva y así podemos hacer un canon, ¿sí? Esa sería como la manera que uno podría abordar para realizar el canon.
No, a dos voces. Ese sería un canon a dos voces y a la octava, muy bien, porque estamos imitando a la octava. Acuérdense que también hay cánones que imitan a la quinta, a la décima, a la segunda o a la novena, etc. Esos son ejercicios ya un poquito más complejos, ¿cierto? Pero uno podría decir, bueno, si queremos imitar aquí, por ejemplo, a la tercera, ¿qué haríamos? Si esto hace do, re, mi, re, esto haría por aquí mi, fa, sol, mi. Perdón, mi, fa, sol, fa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hubiéramos podido armonizar, en vez de ir al mi, porque aquí nos quedaría mi, iríamos a un do, y me quedaría mi do, el acorde primero en inversión, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es complejo y tal vez así parezca muy sencillo y pueda haber momentos muy sencillos, pero sobre todo mantener el interés armónico, porque fíjense que me condiciona mucho. Si no tengo un buen dux, eso me empieza a condicionar la armonía. Entonces es importante que lo vamos teniendo en cuenta como procedimiento y que en el momento en que ustedes en el futuro quieran componer un canon o les toque por alguna razón hacerlo, sepan cómo abordarlo. Creo que el canon tiene más cuidados que un contrapunto. ¿Tiene más que, perdón? Más cuidado, es de más cuidado, ¿verdad? O sea, hay que ser como más rigurosos con la estructura para que como que nos cuadre bien y como que tiene... Pues, a ver, es riguroso en el sentido de que tiene que haber imitación así como lo estamos viendo. Pero el contrapunto, como lo vamos haciendo, es básicamente lo mismo que hemos visto. Fíjense que aquí tenemos contrapunto 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1. A veces tendremos 1 contra 1, pero es ya lo que sabemos, ¿cierto? Bien, los intervalos, los paralelismos, todas esas cosas siguen aplicando acá. Todo lo que vimos es como una serie de reglas que funcionan para la literatura musical de esa época y que las vamos a usar, que las usaríamos en estas piezas, o de manera libre, porque esa es otra intención, que ustedes esto lo puedan usar de manera libre en otras composiciones, en la música que ustedes hacen, en los análisis, etc. Bien, entonces eso con respecto al canon, que como les dije es un aspecto informativo, ¿sí? Ahora miremos, pasemos un poco a mirar lo que tiene que ver con las invenciones. Miremos entonces esta publicación. Aquí tenemos unos análisis que no necesariamente van a analizar toda la invención, pero sí, por ejemplo, nos van dando ideas de cómo puede empezar una invención, de qué partes tiene, o analizan un segmento de la invención, entonces eso nos va ayudando. Bien, eso como les dije, se los dejo a ustedes para que lo vayan revisando. Y yo quisiera que empezáramos tal vez por el resumen, porque esto nos ayuda como a ver un poco más que hacia dónde vamos y luego nos podemos devolver un poco. Bien, entonces muchachos, las invenciones básicamente son unas piezas que escribió Bach, donde él ponía una serie de recursos que básicamente se tienen en cuenta para la fuga, para los preludios de coral y en general para las piezas contrapuntísticas, y eran como una especie de fugas pequeñas. ¿Sí? No hay muchos ejemplos de invenciones en el resto de la historia. Por ahí me encontré alguna vez, como dato curioso, unas invenciones que hizo la hija de Stravinsky. Por ahí hay otra gente que ha hecho otras invenciones como en otros estilos y eso, pero realmente cuando se habla de las invenciones es casi que exclusivamente un grupo de obras que hizo Bach, muy parecidas a las del clave bien temperado, son en cada tonalidad tiene una invención en mayor y otra menor y así sucesivamente. Y son dos libros, uno de invenciones a dos voces y otro de invenciones a tres voces, que también se llaman sinfonías. Él las llama sinfonías. Nos tocó el concierto. Sí. Bueno, entonces muchachos, cuando hablamos de las invenciones nos referimos prácticamente a ese grupito de obras que escribió Bach. Y uno podría decir, son tal vez 50 obras más o menos. ¿Por qué hacemos tanta referencia a esas obras?
sí, básicamente es una rareza en toda la literatura musical. Eso precisamente da cuenta de lo importantes y lo interesantes que son esas piezas para uno entender cómo funcionaba, digamos, la polifonía del barroco, el contrapunto barroco. Entonces, en las invenciones a dos voces, que es las que nosotros vamos a analizar y vamos a hacer al final, vamos a hacer para el final una invención hasta, digamos, la mitad, como por aquí de la invención. Eh, Esas invenciones entonces son a dos voces. Por aquí tenemos, voy a mostrar bien por aquí. Bien, entonces tenemos las invenciones a dos voces. Normalmente a las invenciones, perdón, en las invenciones vamos a encontrar también que hay una idea que se imita. Esa idea se llama motivo. Y es la idea que, digamos, a la que le responde a ese motivo puede ser de dos maneras, o bien que sea un contramotivo o que sea un contrapunto libre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a encontrar que el contramotivo es un contrapunto que se le hace a ese motivo, pero que si durante toda la invención nosotros vemos que aparecen siempre como amarrados uno al otro, lo vamos a llamar contramotivo. Es decir, cada vez que aparezca el motivo, aparece ese mismo contrapunto, entonces lo llamamos contramotivo. Pero si cada vez que aparezca el motivo vemos que el contrapunto cambia, hablamos de un contrapunto libre. Esa invención no tendría contramotivo. Muchachos, exactamente lo mismo pasa con la fuga, para que de una vez vamos pensando en la fuga. En la fuga ya no vamos a hablar de motivo, sino que vamos a hablar de sujeto. ¿Sí? Y cuando aparece el sujeto, imitado en la otra voz o en las otras voces, porque normalmente una fuga tiene tres o más voces, pasa lo mismo. Aparece un contrapunto que si aparece siempre ligado al motivo, se va a llamar contrasujeto. Y si cambia, se llama contrapunto libre. ¿Qué va a pasar en la fuga o en las invenciones a más de dos voces? Que el motivo ya no solo va a aparecer en la voz 2, sino que después va a aparecer en la voz 3. Entonces, ¿qué pasa? La voz 1 y la voz 2 tienen que hacer un contrapunto. Entonces, en esas fugas que son a 3, 4, 5 voces, pueden haber más de un contramotivo. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí la voz 3 con el sujeto, la voz 2 y la voz 1 pueden hacer contramotivos, es decir, unos contrapuntos a ese sujeto, ¿cierto? Entonces, en esas invenciones y fugas que son de más voces, podríamos tener dos o hasta tres o hasta cuatro contramotivos que sonarían al mismo tiempo que el motivo. Bien, primera cosa. Ahora, en la invención vamos a encontrar dos cosas y en la fuga vamos a encontrar básicamente dos cosas en toda la pieza. Una, ya las mencionamos, motivos y contramotivos, o en la fuga, sujetos y contrasujetos, ¿cierto? Ese es como el tema, esa es como la idea principal, o las ideas principales, motivo y contramotivo. Y posteriormente lo que vamos a encontrar son algo que normalmente en la literatura musical se llaman, en la teoría musical se llaman episodios o divertimentos, ¿sí? Los episodios o divertimentos es todo lo que no sea motivo o contramotivo, o sujeto y contrasujeto en la fuga. ¿Sí? Sí, todos son divertimentos. Es decir, hay motivo, contramotivo y divertimentos o episodios. Ahora, ¿qué caracteriza a esos episodios? Muchachos, que son básicamente eso. Son basados en el motivo y el contramotivo, o en la fuga en el sujeto y el contrasujeto, pero no son exactamente el motivo y el contramotivo. Ahora, este motivo y contramotivo va a aparecer en la fuga, en la invención, transportado a distintas tonalidades, claro, y cuando esté transportado a distintas tonalidades, lo seguimos considerando motivos y contramotivos. Vamos a ver que en los episodios entonces es claramente una variación del motivo y del contramotivo, o con un contrapunto libre, o son contrapuntos libres. Bien, entonces, ¿cómo empieza la invención? Empieza igual a la fuga, con una exposición. Esa es la primera parte de la invención. Luego vamos a ver que pasamos a un momento que se llama desarrollo, y finalmente volvemos a una parte que se va a llamar retorno. Ese retorno, vamos a ver que por aquí de pronto se vea mejor. Bien.
ese retorno, creo que ya les había mencionado. Denme un segundo, yo miro a ver si podemos- a ver si puedo poner- bueno, de pronto, no sé si me dé para poner este computador por aquí. Vamos a ver si puedo poner este computador aquí y que de pronto se alcance a ver más claro lo que estamos viendo. A ver ahí. Bueno, por aquí tenemos el retorno. Ese retorno va a ser de dos tipos. Vamos a tener un retorno que va a ser el retorno a la tonalidad y el retorno al motivo o al sujeto. Voy a ver si esto sí se está viendo, bien desde acá. Esto no se ve casi, lo voy a volver a poner por aquí. Bien, entonces por aquí está el retorno al final. Listo. Ahora volvamos a la exposición. ¿Qué va a ser la exposición? Como su nombre lo indica, es el momento donde se presenta la idea principal. Esa idea principal entonces va a ser el motivo. Cada voz expone el motivo, ¿cierto? En la invención vamos a ver que la manera como se imita esto principalmente es a la octava, ¿sí? Algunas de ellas imitan a la quinta. Miren que nosotros aquí acabamos de ver un canon y ese canon está imitando a la octava, como lo hacen casi todas las invenciones. Sin embargo, vamos a ver que la fuga normalmente imita a la quinta y algunas de estas invenciones también imitan a la quinta. Entonces, por eso hablamos de un plan tonal que por aquí lo podemos ir viendo. Un plan tonal donde empezamos por aquí, sea en primero mayor o en primero menor. ¿Qué va a pasar después de esa exposición donde cada voz propone el motivo y hay una imitación? Hay unos episodios. Normalmente ese episodio es una secuencia que es modulante. ¿Sí? Es un episodio secuencial, modulante, una secuencia. Y esa secuencia, en esa modulación, va a terminar con una cadencia auténtica perfecta, llevándonos a dónde. Si estamos en modo mayor, nos va a llevar al tono de la dominante, o sea, al quinto, es decir, si estamos en do mayor, nos lleva para sol, o al relativo menor, al sexto grado. Y si estamos en modo menor, nos lleva al relativo mayor o al quinto menor. Sí, fíjense que aquí, o al relativo, o al quinto. ¿Cierto? ¿Perdón? Sí, en el modo menor, si nosotros empezamos en mi menor, por ejemplo, nos lleva a si menor. O nos llevaría al relativo mayor, que sería sol. Digamos como que se va a modular en medio de la invención. Sí, al final de la primera parte de la invención, o sea, aquí en la exposición, después de haber expuesto todas las voces, hay un episodio modulante y secuencial. Esa, obviamente, como es una cadencia, como es una secuencia, termina en cadencia, ¿cierto? Y esa cadencia me lleva, porque es modulante, a una nueva tonalidad. Entonces, al tono de la dominante o al relativo menor, si estamos en modo mayor. Y si estamos en modo menor, me lleva al relativo mayor o al tono de la dominante menor, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto puede tener pocos compases, porque un motivo de una invención no es muy largo, puede tener un compás, puede tener a veces dos compases. Entonces se exponen dos voces, luego hay una secuencia y pasamos al desarrollo. Es decir, esto nos puede llevar 8 o 12 compases máximo. Muy bien. Ahora,
cuando llegamos a esta modulación, sabemos que estamos en el desarrollo. Esto también aplica para la fuga a grandes rasgos. La fuga también más o menos se comporta de esta forma. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a esa nueva tonalidad? Vamos a encontrar lo mismo, muchachos. El motivo en diferentes tonalidades y los episodios. ¿Cuál es la intención del desarrollo en general en todas las piezas clásicas y de origen clásico y barroco? Es, por un lado, desarrollar, como su nombre lo indica, las ideas que se expusieron originalmente, y parte de ese desarrollo tiene que ver con modular. Si ustedes han tocado una sonata, un primer movimiento de sonata, por ejemplo, luego de exponer los dos temas, el desarrollo me lleva por distintas tonalidades. Bien. Ahora, fíjense que aquí se llama el motivo. En tonalidades distintas a la tónica se llaman entradas medias. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a este punto, miren que aquí me dice, lo primero que hay es una exposición del motivo en la nueva tonalidad. Es decir, casi que volvemos a hacer esto. Volvemos a exponer el motivo, pero ya en la tonalidad donde llegamos. ¿Cierto? Motivo, y si hay contramotivo, se exponen ahí. Muy bien. A eso ya llamaríamos una entrada media. Miren qué es lo que me dicen acá. El motivo en distintas tonalidades se llaman entradas medias. ¿Listo? Bien. O sea, que las entradas medias básicamente se dan aquí en el desarrollo. Antes se llama motivo, pero aquí ya se llaman entradas medias. Bien. Y eso se intercala, fíjense que por aquí me dicen, en el desarrollo se intercalan entradas medias, o sea, el motivo en distintas tonalidades, y episodios. Esos episodios son casi siempre modulantes, porque aquí en el desarrollo vamos a estar modulando para exponer el tema en distintas tonalidades. ¿A dónde modulamos? A tonalidades vecinas. Después de haber modulado la primera vez, Sí. luego él se modula. Aquí modulamos, llegamos a una de estas tonalidades. Por ejemplo, supongamos que llegamos al quinto, al tono de la dominante. Luego entonces se expone en el tono de la dominante, pero hacemos un episodio que por ejemplo nos lleve al relativo menor, que es una tonalidad vecina, o que nos lleve al segundo grado. Por ejemplo, si estamos en do mayor, que nos lleve a re menor, o que nos lleve al tono de la subdominante, que nos lleve a fa. Simula a una tonalidad vecina de esa tonalidad en la que estamos. Cuando hablamos de la tonalidad vecina estamos hablando, y las modulaciones siempre las tenemos en cuenta desde la tonalidad principal. Ah, ok. ¿Sí? Entonces siempre es desde la tonalidad inicial, que se llama la tonalidad axial, esta. Estas ya son vecinas de esa, y seguimos modulando a otras tonalidades vecinas de esta. O sea, esta tonalidad siempre va a ser el eje. Exactamente, en la que se basa todo. Entonces aquí nosotros podemos encontrar 3, 4, 5 modulaciones con sus respectivas exposiciones del motivo, o sea, las entradas medias. A veces, Creo que siempre sí. que hay una tonalidad, los motivos se van a llamar entradas medias. Siempre que estén en una tonalidad. Siempre que aparezcan motivos en una tonalidad distinta a la original, se llaman entradas medias. Bien. Entonces, el desarrollo es eso. Miren, básicamente dos ideas. Los motivos, los episodios, y vamos modulando. ¿Cuántas veces se puede modular o las que no quiero? Normalmente vamos a encontrar que pueden ser unas 3, 4, 5 modulaciones. No son demasiadas. A veces 2, normalmente yo diría 3 a 4. ¿Sí? Ahora que hagamos un análisis de algunas invenciones, vamos a mirar eso un poco más detallado. Bueno, y luego vamos al retorno. En el retorno encontramos que llegamos, es decir, ¿qué retorna? Retorna la tonalidad y retorna el motivo. Ojo, muchachos, no siempre retornan al mismo momento. A veces retornan primero la tonalidad y un poquito más adelante entra el motivo. Es decir, seguimos haciendo como unos episodios modulantes, unos episodios, pero ya en la tonalidad original. Y luego llega el motivo, ¿cierto? A veces llegan juntos. Entonces, aquí volvemos a hablar del motivo, porque vuelve a ser en la tonalidad original, ya no nos llamamos como acá entradas medias. Bien.
Entonces, en el retorno se expone el motivo en la tonalidad axial, es decir, la tonalidad principal, la tonalidad eje, etc. Bueno. Ahora podemos escuchar. Sí, ya vamos. Miren que aquí nos dice, en el retorno el tema se expone nuevamente en la tonalidad axial, es decir, volvemos a la tonalidad. Bueno. Ahora, por aquí podemos ver, por ejemplo, eso. Oiga, pero están poniendo las viejitas. Este es un ejercicio que plantea un texto, es decir, como una especie de esquema para uno construir una invención. Este es un buen ejemplo para que ustedes tomen, por ejemplo, para hacer el trabajo final. Vamos a analizarlo. Entonces nos dice, escriba una invención en si menor usando el siguiente plan. Entonces miren, sección 1, que llamaríamos, aquí la llamaron sección 1, pero nosotros sabemos qué es qué. La primera sección de la invención es la exposición. La segunda sección sería el desarrollo y la tercera sección es el retorno, ¿sí? El retorno de los elementos iniciales. Entonces, aquí hablan de la exposición solo este pedacito y luego de un episodio. Nosotros hablamos, toda esa sección se llamaría exposición. Y la cadencia es parte de este episodio, que normalmente es secuencial. Entonces, fíjense lo que nos dicen. T es tema y CT contratema, ¿sí? Nosotros hablaríamos de motivo y contramotivo. Entonces, nos dicen aquí, la voz superior hace tema, la voz inferior se queda callada. Estamos en si menor, estamos en primero. Luego se vuelve a exponer el tema y como imitamos a la octava, seguimos en primero, ¿cierto? Ahí ya sí va, la voz que inició va siendo el contratema o contramotivo. Bien. Ahora, aquí por ejemplo me está diciendo que imitemos en la dominante. Sí, esa es parte de lo que podría ser la invención. Entonces sí, el tema vuelve a pasar a la voz 1, pero ya en armonía de dominante. Y lo mismo, esta parte donde ya van las dos voces en armonía dominante. Este contratema podría quedarse callado como acá, o podría ser un contrapunto, ya que tiene el contramotivo ya inició. Bueno, ¿qué pasa luego? Hacemos un episodio, desarrolla de los motivos de T, es decir, lo que vimos ahorita son variaciones del motivo del contramotivo, lo mismo esta voz, hace lo mismo, ¿y qué va a pasar? Vamos a modular a Re mayor. Entonces fíjense que si empezamos en Si menor y nos fuimos para Re mayor, estábamos siguiendo, exacto, seguimos este plan de, estamos en modo menor y modulamos al relativo mayor. Bien, sigamos por aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Que si nos vamos para Re mayor, hay una cadencia en Re mayor. A ver, yo miro que esto sí esté, que esto esté mostrando todo, sí. Si hay una cadencia en Re mayor, entonces, perdón, si hay una modulación en Re mayor, tenemos que hacer una cadencia auténtica perfecta en Re mayor. Y se acabó el episodio. Muy bien. Ahora, la segunda parte, que sería el desarrollo, ya estamos en otra tonalidad. Y fíjense que aquí nos vuelven a decir exposición. Sí, claro, hay una nueva exposición, pero ya como parte del desarrollo, hay una nueva exposición en la nueva tonalidad. Fíjense cómo acostumbraban a hacer las cosas de equilibradas en esta época. Entonces, si antes habíamos expuesto con la voz superior primero, ahora la voz inferior es a la que le toca exponer en la nueva tonalidad, ¿cierto? Entonces fíjense que lo que había aquí básicamente se invierte. Bien. La que presenta el tema es la inferior e imita la voz superior. Hacemos contramotivo. Y aquí, miren que me dicen por aquí abajo, ¿qué quiere decir este 1 sobre T asterisco? Me dicen, es el tema invertido. Eso no lo vamos a hacer necesariamente. Simplemente podemos hacer o estas dos partes, evitar esta y de una vez seguir acá. O hacer una nueva presentación del tema con el contratema. Bien. Miren que hacemos primero, quinto, primero. Ojo, aquí sí, primero, quinto, primero de Re mayor. Ahí estamos en Re mayor.
¿Qué va a pasar? Me van a decir, haga un desarrollo de los motivos, ¿cierto? Y vamos a modular a fa sostenido menor. ¿Quién es fa sostenido menor con respecto a la tonalidad axial? La quinta. Quinto grado. Es el quinto grado menor o el tono de la dominante menor. Esta, por ejemplo, esta invención, fíjense que es muy básica porque me dicen moduló una vez y moduló 2 veces en el desarrollo y ya. Básicamente no hacemos más modulaciones. Una invención normal haría otra u otras 2 modulaciones. Por ejemplo, si estuviéramos en si menor, una tonalidad importante de si menor también sería mi, que sería el cuarto grado, la subdominante, ¿cierto? O podría ser también, por ejemplo, bueno, ya tenemos re mayor, ya tenemos mi, fa sostenido, sí, principalmente esas. Entonces podríamos hacer esas modulaciones y luego ya pasar a la sección 3. Profe, Sí, David, ¿qué contame. se refiere con el tema invertido, profe? El tema invertido es verlo como en espejo, Ah, ok. ¿cierto? Entonces, miremos aquí en el tablero. Entonces ahí está do, re, mi, re. Entonces sería do, si, la, si. Exactamente. Si nosotros fuéramos a invertir este tema, do, re, mi, re, este do, re, mi, re, lo invertiríamos haciendo como poniendo un espejo aquí en el do. Entonces me quedaría do, si subí un grado, bajo un grado, si de aquí subí otro grado, bajo otro grado, y aquí bajé un grado, subo un grado, ¿cierto? Entonces se copian los intervalos, pero la dirección se invierte. Ese sería el tema de inversión. Bueno, ahora seguimos para, ahí nosotros no vamos a hacer caso de esto de tema de invertido, seguimos para la última sección. Aquí todavía estamos modulando con un episodio. Para mí, esto más bien sería parte de la exposición, no sería parte de la sección 3. Desarrollo. Perdón, del desarrollo, sí. Y cuando nosotros encontramos que volvimos a si menor, tendríamos el retorno. Por lo menos el retorno de quién? De la tonalidad. De la tonalidad. Tenemos que ver dónde está el tema. Por aquí nos falta que copiemos el tema para que haya un retorno del motivo, ¿cierto? Bien. Fíjense que es relativamente sencillo el panorama general de la invención. Bien, ahora vamos a hacer un análisis. Miremos, no recuerdo bien si es esta. Sí. A ver, yo veo si se está viendo aquí todo. Bueno, entonces, en esta invención que está en re menor, nos encontramos que tenemos este como el motivo. Fíjense, este es un motivo de 2 compases, ¿cierto? Esta es la invención número do menor, creo que es la número 5. 6, de pronto, creo que es la 6. Bien. La 4. La 4, ahí dice. Ah, bueno, listo. Esa es la 4. Entonces, tenemos la voz superior es la que presenta el motivo, la voz inferior está callada, pero el motivo viene a la voz 2, o sea, imita a la octava. Aquí empezamos en re y aquí bajamos una octava, muy bien. ¿Qué pasa? Tenemos un contrapunto. Aquí ya nos lo están marcando como contramotivo. Si nosotros no tenemos esta indicación, diríamos, bueno, tenemos que corroborar que haya contramotivo. ¿Qué pasa entonces ahora? Miren que pusimos en re menor, o sea, la octava. Por aquí, en vez de haber expuesto, como nos mostró el ejemplo anterior, que exponía en el quinto grado, miren que vuelve y expone en re, a la octava otra vez, ¿cierto? Entonces, este fa la re que teníamos por aquí, fa la re, más este sol do sostenido mi, volvieron a aparecer acá. Entonces, ahí podemos decir, ve, volvió a aparecer el motivo con el mismo contrapunto que apareció acá. Entonces, parece que sí es un contramotivo. Si vemos más adelante, sí, Cuando sale el motivo a la octava, el contramotivo es
está fa al lado, fa la re, ¿verdad? ¿sí? Y el siguiente compás está en Aquí está sol do sostenido. sol, do, No mi. importa que eso cambie el orden de la nota. Aquí cambió, sí, no hay ningún problema. Hay un cambio ahí. Es más, puede que cambien las notas, pero si encontramos que más o menos es la misma dirección, no cambian muchas notas, consideramos que es el mismo. Ah, ¿Sí? ok. Es lo mismo, o sea, es la misma idea. Ya si fuera un contrapunto libre, sí tendríamos situaciones muy distintas como acompañamiento. Bien, adelantémonos un poquito aquí hasta la sección 2. Esta sección 2 no es un episodio, es claramente una entrada media. ¿Por qué es una entrada media? Porque aquí estamos viendo que estamos haciendo el motivo en Fa. Ah, miren, aquí llegamos a una cadencia auténtica perfecta en Fa mayor, es decir, empezamos Re menor y modulamos al relativo mayor, ¿cierto? Bien. Más o menos aquí tenemos un indicio de esa idea del principio. Bueno, vuelve aquí esto. Si nosotros vamos viendo en otras entradas medias, miren que la idea del contramotivo variado, ¿cierto? Por aquí volvemos a ver otra entrada media, otra vez el contramotivo variado, ¿cierto? Y por aquí vuelve a aparecer el tema original y miren que sigue habiendo partes del contramotivo más o menos variado. Lo mismo encontramos por aquí, miren, en Re mayor nuevamente y el contramotivo vuelve a aparecer. Entonces uno dice, sí, hay una idea, digamos, de contrapunto que pertenece, que está relacionada siempre que encontramos el motivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí pasó algo que se llama contrapunto doble o invertible. ¿Por qué se llama contrapunto doble o invertible? Porque fíjense, lo que aparecía en la voz inferior ahora se va para la voz superior y lo que estaba en la voz superior aparece en la voz inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que esas mismas notas funcionan si el bajo es este o si el bajo es este. Uno podría pensar, si yo escribí este contrapunto para esta idea, si la invierto, es decir, si paso esta voz hacia abajo y si esta la paso hacia arriba, tiene que funcionar y no siempre funciona. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un intervalo de quinta por aquí. Si lo invertimos me resulta un intervalo de cuarta que puede ser mal preparado. Entonces, cuando uno hace un contrapunto doble, se tiene que dar cuenta que al invertirlo, sí funciona. Por ejemplo, aquí tenemos Re con Fa. En este lugar tenemos Fa con La, miren que son terceras, y este Mi es una notica de paso. Luego tenemos La Re, ahí hay una cuarta. Entonces podemos decir, uy, esa cuarta es un problema. ¿Si es un problema o no? ¿Por qué no es un problema? Este La Re no es un problema porque el acorde es Re menor y aquí lo que estamos oyéndolo es una inversión del acorde. Estado fundamental Re, primera inversión Fa, segunda inversión La. Miren que no apareció en segunda inversión ahí de la nada, no, primero apareció en fundamental y luego en inversión. Entonces este La Re no es más que un cambio de disposición del acorde sin que hayamos cambiado el acorde. Entonces ese La Re no tiene problema. Y finalmente tenemos este Si Re que es consonante. Si nosotros evaluamos qué pasa aquí, Re Fa o Fa La sería una sexta, La Fa una sexta, y miren este Re La que era cuarta, ahora me queda como una quinta. ¿Qué pasó con este La Sol? Es una séptima y este Sol es de paso. Entonces este Re La que es una quinta no tiene problema, y luego tenemos este Re Si que es una sexta. Bien. Entonces, básicamente, ese contrapunto al invertirlo funcionó. Eso es lo que se llama contrapunto doble o invertible. O trocable también se llama así. Bien. Continuemos. Entonces, miren que esta invención es muy particular porque tiene motivo en la tónica, contramotivo, perdón, motivo en la tónica, imita en la tónica y vuelve a aparecer el motivo en la tónica. 3 veces. Pero 3 registros diferentes. Pero 3 registros distintos, está muy bien.
Ahora, lo que vamos a encontrar también es que encontramos motivo en la tónica, imitación en la tónica y luego motivo en la dominante e imitación en la dominante por aquí. Es decir, 4 partecitas. Enseguida vamos a ver un esquema de eso. Bueno, ahora como ya se acabó la exposición, ¿qué sigue? Episodio. ¿Qué es el episodio? ¿Es exactamente el motivo? No. Miren que aquí no tenemos el motivo exactamente, tenemos aquí un cambio incluso en el acompañamiento, y lo que vemos es que empieza a haber una secuencia. Aquí nos dicen segmento 1 de la secuencia, segmento 2 de la secuencia, pero aquí ya cambian. Revisemos con cuidado. Miren que aquí empezamos en fa, re, aquí bajamos a mi, do. Aquí empezamos en re, re y aquí bajamos a do. Entonces, este fragmento de la secuencia que se llama el modelo se transportó una segunda baja. Bien. Aquí ya no es lo mismo. Incluso fíjense que el acompañamiento ya no tiene corcheas sino semicorcheas, ¿cierto? Y esto que teníamos aquí, estas ideas ya no es la misma. ¿Qué tenemos aquí? ¿Este pedacito qué es? No. Si lo comparamos con el motivo, por ejemplo, ¿qué es este? Miren que tenemos 3 nóticas que suben y las mismas 3 nóticas que suben. ¿Qué hizo ahí Bach? Cogió las 3 nóticas iniciales del motivo y las repitió. Es decir, todo ese motivo lo fraccionó. Entonces esto es lo que se llama una fragmentación del motivo. La aprovecha para hacer una nueva idea musical. ¿Pero cómo? Basada en el motivo, ¿cierto? Y el acompañamiento, fíjense que es claramente una variación del motivo. Entonces, él vuelve y crea una segunda secuencia. Miren, sin haber terminado la secuencia 1, empata aquí y hace una secuencia con esto. Aquí hace re, mi, fa y aquí do, re, mi. Es muy común. ¿Perdón? No, es inferior, profe, continúa como el modelo que traía en la secuencia en la voz superior. Exacto. Es decir, hay una unidad muy grande, a pesar de que cambia de secuencia, hay una unidad. Ajá. La pasa para la Exactamente. Pasa varias veces en las invenciones que hace esto. Hace una secuencia larga con 2 ideas distintas, o sea, son como dos secuencias en una sola. Entonces hacemos este otro modelo, transportamos una segunda abajo y luego hacemos en esta, ya esto no es lo mismo, aunque la mano izquierda sigue en secuencia, la mano derecha no sigue en secuencia y tenemos una cadencia. Es decir, aquí básicamente tenemos un primer segmento de la secuencia 2, segundo segmento, tercer segmento hasta acá y una cadencia. Profe, Sí, para terminar una secuencia no hay que hacer una cadencia. sí. Pero entonces hay que hacer 2 secuencias diferentes. No hay que hacer una cadencia para terminar uno y iniciar la otra. Exactamente. Aquí lo que podemos considerar es que todo este episodio de acá, miren que lo llaman incluso episodio 1, todo ese episodio es una secuencia, hasta aquí. Ahora, ese episodio secuencial está compuesto de dos modelos de secuencia. Entonces, claro. Pero va en la misma secuencia, o sea, armónicamente es la misma secuencia, pero el modelo no varía en medio de la secuencia, ¿o qué? Sí, el modelo lo varía en medio de la secuencia, pero él no tiene que hacer una cadencia para esta secuencia, porque básicamente la secuencia no se ha acabado, ¿cierto? ¿Qué está haciendo él? Una sola secuencia, pero con 2 ideas distintas. Entonces termina siendo más variada. ¿Por qué hará eso Bach? Bueno, pues y otros compositores, una secuencia larga con 2 ideas distintas. Para variar, exactamente. Fíjense que es muy larga la secuencia, o sea, es todo esto hasta por aquí, y si hacemos eso con un solo motivo, nos aburre. Ya la tercera vez, muy bien, pero la cuarta, la quinta, sería aburrido. Entonces él hace 2 ideas con una y 3 ideas con otra. Y un cierre para toda esa sección. Fíjense entonces que aquí cómo hace la cadencia auténtica perfecta, muy característico de la música de esta época. Ese salto de octava en el bajo, en la dominante
y luego a la tónica. Do, do, fa. ¿Y qué hace aquí en la voz superior? Sí, ¿Qué hace esta nota? una anticipación. Anticipación, muy bien, fa, fa. Entonces miren que por aquí tenemos el do, el sol y el fa, fa como anticipación. ¿Se acuerdan que alguna vez les había dicho que a veces la dominante es apenas, o la podemos expresar incluso con la quinta? Miren que ahí está, do, sol, no tenemos el mi. Y lo que pasa antes es básicamente un segundo grado. Si tenemos en cuenta que esto es sol, si, re, sería el segundo de fa. Entonces aquí hacemos segundo de fa, quinto y estamos en fa mayor. Bien. Ahora, aquí tenemos esta primera entrada media, ya estamos en el desarrollo, exponemos el tema en fa. A veces no hay que hacer Bach no hacía la exposición en todas las voces de esa nueva entrada media. Miren que aquí aparece solo en la voz inferior y luego hace una secuencia. Es decir, toma esto como modelo y lo transporta a una segunda arriba. Aquí empezó en fa, perdón, una tercera y aquí ya sigue en la. Por aquí en la. Y luego empieza a hacer otra secuencia. Miren, con la misma idea que usó antes, la fragmentación del motivo. Entonces aquí nos dicen, esta es una secuencia 4, segmento 1. Ahora baja, secuencia 4, segmento 2, esta idea la baja, esta idea que hay aquí la baja. Ahora, este análisis es interesante porque nos dice, ¿y qué es este acompañamiento aquí? Es el motivo invertido, claro. El motivo que antes era subíamos, bajábamos y volvíamos a subir, ahora lo está haciendo invertido como acompañamiento de esta secuencia. Esto es el motivo invertido. Entonces, claro, todo esto son episodios. Aquí baja porque estamos haciendo secuencia y aparece una entrada media. Fíjense que estamos ¿en qué tonalidad sería esto? La, si, do, re, mi, fa, sol sostenido. Aquí fa, fa, re, si, sol sostenido, mi. ¿Estaríamos en qué? Miren que como tonalidad todavía estamos en fa. Este fa, fa, re, puede ser aquí como otra vez re menor, y ha empezado a meterse esta nota, esta alteración, el fa sostenido. Ese fa sostenido puede ser una indicación de quién, en este caso que vamos para sol. Miren, esto sería sol menor, ¿cierto? Bien, que sería básicamente el cuarto grado de re. Aquí estamos ingresando el sol sostenido, ese sol sostenido se está llevando aquí a la. Entonces estos son dominantes secundarias. Este mi 7 dominante de la, material libre. Fíjense que aquí ya no hay secuencias. Esto es, uno dice, esto se parece mucho a lo que estamos haciendo, pero no es específicamente nada de lo que estamos haciendo. Luego viene, después de esta entrada media, otro episodio que es una nueva secuencia. Miren, con la idea del motivo, pero en el bajo tiene otro recurso, exacto, un pedal. Ese pedal es muy importante porque está ¿en qué nota? En la fundamental de la tonalidad en la que estábamos. No. Espera. Ojo con la clave de fa. Sí. Es un mi. Y tenemos sol sostenido, fa sostenido. Mi con sol sostenido y fa sostenido es como si estuviéramos en la mayor, no en mi mayor. Sí. Es decir, aquí lo que tenemos es una dominante muy grande de quién? Dominante de la mayor. Entonces, todo esto que viene en secuencia, pero con este bajo, vuelve aquí a haber otra secuencia.
perdón, esto es parte de la secuencia, pero vuelve a ser la entrada media, vuelve a aparecer el motivo con el contramotivo, material libre, y fíjense cómo terminamos la cadencia mi, mi, la. Fíjense que esto es prácticamente copiado de la cadencia que hicimos en la primera modulación. Eso es lo que en todas estas obras de Bach se llaman compases análogos. Es decir, este compás es como copy-paste de otra parte. Ah, y entonces Bach hacía copy-paste. Claro, porque eso le da unidad a la pieza. Eso quiere decir, estoy trabajando en una pieza donde estoy poniendo estos elementos, ¿cierto? No invento cosas nuevas, sino hay estos elementos. Es decir, hay una unidad. Bien, efectivamente, fíjense que llegamos a la. ¿Y qué diablos estamos haciendo en la? ¿Por qué la? Si estábamos por allá en fa, en sol, en mi, ahora en la, ¿qué tiene que ver la aquí? Miren que aquí me dicen, estamos en la menor, cadencia auténtica perfecta a la menor. La menor es, ¿cuál es la tonalidad axial? Sí, No, la tonalidad axial es re menor. Nosotros empezamos en re menor, miren, re menor, luego modulamos al relativo, que era fa, por aquí modulamos a otros lugares, entre ellos mi, que es la dominante de la dominante menor, ¿cierto? Entonces fíjense que esa pasada por mi no es una tonalidad vecina, pero no es casual, ¿cierto? Es quien la preparación de... Exactamente. Entonces aquí tenemos en la sección 3, miren que tenemos el motivo y uno podría decir, ah, ¿será que ya volvimos al motivo inicial? Pero no estamos en la tonalidad, todavía estamos en la menor, entonces se expone en la menor, por aquí está haciendo una secuencia, porque miren que no estamos exponiendo la si do re mi bemol, sino sol la si do re, entonces lo que hicimos fue bajar en esa secuencia. Por aquí hay una exposición del episodio en fa, miren en fa, como en un fa, bueno, empieza en fa, pero nos está mostrando que estamos otra vez ya en re menor. Si be cuadro, do sostenido re, la escala melódica ascendente de re menor. Bien. Luego este motivo ya sí aparece en la tónica, en re menor. Bien, en re menor aparece lo mismo exactamente que el comienzo. Entonces aquí tenemos el retorno, ¿qué? El retorno del motivo, ¿cierto? Ya regresó la tonalidad. No hay una cadencia que muestre Todavía no es regreso. exactamente, no tenemos una cadencia fuerte que nos diga que estamos en re menor. Miren que aquí tenemos esta do sol do que nos lleva para fa. Entonces regresó el motivo en la tonalidad y donde regresa re menor por aquí. Bien. Entonces fíjense que el retorno tonal y el retorno motívico a veces ocurren en lados distintos. Y no podemos decir que llegó aquí también, porque miren, aquí me dicen este es el motivo invertido, claro. Además no está acompañado de su contramotivo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo básicamente el motivo en re menor, el motivo en re menor sin que todavía sea la tónica. Miren aquí cómo llegamos, la, re menor. Fíjense que este es otra vez un compás análogo, pero fíjense lo que hace va, la, y nos lleva aquí a un si. Es decir, está haciendo el sexto de re menor. Esto es una cadencia que, en vez de hacer la re, hizo la si, va al sexto, cadencia rota, quinto que va al sexto, ¿cierto? Y uno diría, ¿y por qué va? No nos llevó de una vez, ¿y por qué estamos en re menor? Estamos en re menor porque hicimos una cadencia rota al sexto de re menor. ¿Para qué? Para que una vez lleguemos, mejor dicho, para que no se nos acabe la música aquí, para que no sea el fin, no va más. Bach quería darle la idea de que listo, voy a hacer el final, pero no iba para allá. Me fui para otra vez el motivo, otra vez el compás análogo que encontramos por aquí, y ahora este sí hace la re.
Es decir, casi siempre, muchachos, vemos que al finalizar una pieza, el final no llega tan directo, sino que hay como una especie de cierre más importante, más fuerte, que el que se hace entre las secciones más pequeñas. ¿Sí? Fíjense que la primera sección a la segunda se hizo un compás de estos y ¡tum! Se fue a fa. Cuando volvimos al retorno por allá a la menor, se hizo un compás de estos y la menor directamente. Aquí al final no se va directo, se hace como una pequeña codita para ya llegar al re menor, ¿cierto? Muy bien, entonces, ahí más o menos vamos viendo en la práctica cómo va siendo una invención. ¿Sí puedo escuchar ese coro? Sí, vamos a hacer un ejercicio de escucharla enseguidita, porque no quiero que el video sea muy largo. El video, Sergio, aquí sería el momento como de escuchar esa invención, pero nosotros la escuchamos ahorita para no gastarnos el tiempo del video escuchándola, porque además no va a sonar bien en el video. Bueno, vamos ahora sí al texto de Kenan. Kenan nos habla, en primer lugar, es importante que lean esto, un poquito la introducción que yo hice ahorita, sobre las invenciones a 2 voces y 3 voces. Bien. Bien. Por aquí Kenan nos está diciendo que M y CM es para motivo y contramotivo. Miren aquí, por ejemplo, una invención muy distinta, un motivo muy cortico, de medio compás. Se imita a la octava, esto es do, re, mi, fa, re, mi, do, esta es la invención 1, do, re, mi, fa, re, mi, do, se imitó. Y este es el contramotivo. Ahora fíjense lo que pasa aquí, sol, la, si, do, la, si, sol. Es esto mismo, pero ya en el quinto grado. Y pasa a la siguiente voz en el quinto grado. Entonces, aquí en do, primer grado, aquí en sol, quinto grado, aquí en do, primer grado, aquí en sol, quinto grado. Fíjense que esto es muy esquemático. Este es el esquema más básico y yo pienso que podrían usar este para el trabajo final. Es mucho más claro de pronto. Bien. Pero también nos muestra otro tipo de motivos y otro tipo de imitaciones. Por ejemplo, en esta invención número 5, fíjense el motivo, lo largo que es, sigue por allá en el otro compás, pero empieza a ser imitado ahí mismo. Empieza a tener contramotivo ahí mismo. Porque es un motivo tan largo que van a ver lo que va a pasar. No tenemos tiempo, no vamos a tener tiempo de presentar ese motivo solo, fíjense hasta dónde dura, muchas notas, presentar eso en silencio, luego pasárselo a la otra voz, luego imitarlo a la quinta, se volvería una invención demasiado grande. Entonces, en ese sentido, Bach lo que hace es, bueno, de una vez la voy a presentar con contramotivo. Bien. Apenas se acaba esa, empieza el motivo imitando acá y el contramotivo ahí mismo también. Entonces, estos motivos que son un poco más grandes se llaman andamentos. Motivo cortico, andamento más largo. Y ahí sí o sí tiene que estar ligado al motivo o contramotivo. A veces son contrapuntos libres. Ah, bueno. A veces son contrapuntos libres también, pero en este caso es contramotivo. Bien. Ahora, por aquí nos hablan del contramotivo, ya hablamos de nosotros, la línea de acompañamiento, entonces esto es cuando no tenemos un contramotivo. Por ejemplo acá, fíjense que esta primera parte del motivo es acompañada y nos dice, esto es una versión esquelética del contramotivo. Sí, luego vemos que ese motivo, si la sostenido, sí, se imita por acá. Ah, ¿cómo se imitó? En este punto. Empezó como si la sostenido, sí. Exactamente, entonces si empezó si la si y aquí se está imitando como fa, mi sostenido, fa sostenido, tenemos que está imitando a la quinta, ¿cierto? La primera voz que imita, Trun está imitando a la quinta, no a la octava como lo hacen la mayoría de las invenciones. Así lo hace más bien la fuga imita casi siempre a la quinta. Ahora, aquí empieza el contramotivo, la, sol sostenido, la, si, do, si, sol. Si nosotros vemos, bueno, esto sería fa, esta es la tercera. Nosotros por aquí teníamos si, este re es la tercera. Es decir, esta notica es como una bordadura de este re. Si hubiéramos hecho
Si hubiéramos hecho re, do sostenido re. Aquí estamos haciendo la, sol sostenido la y subimos. Do y luego se adorna de esta manera. Luego volvemos al la, ¿cierto? Ahora, ¿por qué usaría Bach esto aquí y no dejó silencios? Y eso nos lo, perdón, eso nos lo va a decir el motivo. ¿Por qué él usa esta versión? Digamos, esto es un contrapunto libre. Aquí nos dicen que es una versión esquelética del contramotivo, sí. Aquí nos damos cuenta que es una versión esquelética del contramotivo. Pero ¿por qué lo usa Bach acá y no dejó simplemente el motivo solo en silencio? La otra voz. Si ustedes miran el motivo, se van a dar cuenta que no tiene tercera. Estamos en si menor. Claro. Miren, el motivo tiene si, la, si, fa, sol, fa, si, fa. Tiene la fundamental y la quinta de la tónica. Por aquí aparece la tercera. Es demasiado tarde para saber en qué tonalidad estamos. En cambio, en esta versión, aquí está el re. O sea, de una vez me está diciendo estamos en re menor. Perdón, en si menor. Y este sí casi queda como el pulso inicial para empezar. Si, re, estamos en re menor. ¿Cierto? Si Bach no hubiera puesto esto, hubiéramos quedado en una indefinición del modo hasta por acá. Entonces, eso en esta época es supremamente importante, decir en qué tonalidad estamos. Entonces, hay que mostrar la tónica y la tercera. ¿Cierto? Bien. Entonces, para que tengamos en cuenta que algunas invenciones empiezan a veces con un contrapunto que no es el contramotivo y que lo que hace es básicamente apoyar y aclarar el asunto armónico. Exactamente. Muy bien. Aquí nos muestran entonces unos planes posibles de la exposición, de esa primera parte de la exposición antes de la secuencia. Entonces, así como vimos la inversión 1, teníamos en la tónica, motivo, imitamos a la octava y hay un contramotivo. Y luego en la dominante, o sea en el quinto grado, vuelve a aparecer el motivo, se imita y contramotivo. Eso fue lo que vimos en la invención 1, ¿cierto? Bien. Ahora, hay otros tipos de invención que se parecen un poco más a esta. Hay un motivo que de una vez aparece contramotivo, normalmente es un motivo más largo, y en la dominante se imita. ¿Sí? Ese fue el que vimos, el que acabamos de ver acá. Perdón, este que vimos aquí. Este, ¿sí? Que ahí mismo estaba el contramotivo. Este que está por aquí. Este, ok. Entonces, básicamente, muchachos, ustedes pueden escoger alguno de estos modelos, mirar alguna de las invenciones que ustedes tengan claras y empezar a hacer a partir de ahí su trabajo de invención. Bueno, ¿qué pasa después de eso? Por aquí vamos a ver miremos esta parte. Entonces fíjense que aquí tenemos el motivo en tónica, ¿cierto? Estamos haciendo la menor, mi, la, do. Fíjense que aquí también, antes de que tengamos la imitación, Bach nos está poniendo una base armónica. ¿Por qué razón? Si vemos el motivo empieza mi, la, entonces no es claro la tónica. Si nosotros oímos el la con este mi y luego con este do, nos va a quedar claro que estamos en mi. Si solo hacemos mi, la, do, puede que escuchemos una especie de mi con notas extrañas, ¿cierto? Que escucháramos como bajo el mi y por lo tanto que no supiéramos si estamos en la menor. Bien, pero con esto ya es muy claro. Ahora, aquí viene la imitación, otra vez mi, la, do, ¿cierto? Luego volvemos a tener mi,
la do, y por aquí otra vez mi la do, y toda esta otra parte. Fíjense que esta invención presentó 4 veces el motivo en la misma tónica, ¿cierto? No pasó a la dominante. Y que vemos además que lo que sucede aquí como contrapunto libre no coincide como contrapunto para clasificar como contramotivo. Miren que es un contrapunto distinto cada vez que aparece el motivo. Entonces, ¿cuál es el contramotivo? No hay No. contramotivo. En este tenemos es contrapunto libre. ¿Sí? Entonces ahí no hay contramotivo. Bien, más adelante tenemos tenemos una variación del motivo, ¿cierto? Con un contrapunto libre. Aquí tenemos el motivo inicial en aumentación, claro, en otras notas, es decir, ya estamos en episodio, ya no estamos haciendo motivos y contramotivos, sino episodios. Bien, esto mismo aquí imitado una quinta baja, o sea, este desarrollo se imita una quinta baja y luego empieza una secuencia. Entonces fíjense, después de la imitación, de la exposición, perdón, empieza una secuencia, sigue la secuencia y tenemos una cadencia aquí al relativo mayor. Allá estábamos en la menor y miren, llegamos a do, ¿cierto? Sol, sol, si, do. Esa sería la primera parte de la imitación, perdón, de la invención. Ustedes van a tener que hacer básicamente hasta acá, un poquito más adelante como mínimo en la invención, es relativamente fácil. La idea es que traten de avanzar un poquito más allá de este punto donde llegamos al relativo. Bueno, aquí hay unos ejemplos de otras invenciones para que ustedes miren a cuáles se parecen, ¿cierto? Y por aquí Kenan saca un espaciacito y nos dice, bueno, ¿y cómo se hace un episodio a partir de esos temas que son el motivo? Entonces él vuelve y nos repasa algunos dispositivos o herramientas de imitación y de variación. Entonces, si este es el original y lo aumentamos, lo que hacemos es que los valores son el doble, ¿cierto? Ustedes ya saben eso. La disminución es que los valores son la mitad, miren. Aquí lo que eran negras se vuelven corcheas y lo que eran corcheas se vuelven semicorcheas. Movimiento contrario o inversión. En vez de bajar, los intervalos son los mismos pero suben. El retrógrado, ¿qué es? Que las notas se hacen, las notas se hacen de atrás para adelante, lo mismo que se llama cancrisante, por ejemplo. Cambio de modo, como su nombre lo indica, si aquí estamos en modo menor, aquí en modo mayor. Cambio de intervalos, el cambio de intervalos es que si por ejemplo, aquí teníamos re, si bemol, la sol, re, si bemol, aquí ya no siguió grado conjunto que era la sol, sino que hicimos un salto de tercera y luego grado conjunto. Aquí era grado conjunto. Bien. Y lo mismo, aquí por ejemplo tenemos un intervalo distinto a este. Lo mismo, adición de notas. Miren que aquí empezamos en re y si, y aquí pusimos unas noticas antes y después de ese re. Entonces son maneras de variar, usar una porción del motivo, por ejemplo. Miren que el motivo no llega hasta el final, sino que se usa la primera parte. Entonces, usamos la primera parte, usamos la primera parte. Aquí, por ejemplo, se extiende el motivo usando esta última porción. Y finalmente, el estreto. ¿Qué es el estreto? Miren cómo inicia aquí el motivo y antes de que el motivo termine, estoy empezándolo en otra voz, lo estoy imitando. Es casi como si la otra voz lo acosara, ¿cierto? El canon no tiene que ser así, o sea, el canon puede empezar después cuando termine el motivo. Miren que todo esto es imitación. Sí. Ahora, la imitación del estreto tiene una condición y es que imita antes de que la voz inicial termine. Entonces, como no la deja terminar, sino que la interrumpe, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Se llama estreto porque ocurre la imitación muy cerquita al original. Bien. Ahora, quiero llegar por aquí. Aquí hay unos ejemplos de cómo ocurren esas situaciones para que ustedes lo miren. Por aquí tenemos los episodios. Aquí nos están mostrando cómo ocurren algunos de esos episodios. Nosotros ya vimos algunos allá en las invenciones que analizamos.
Luego nos habla de las entradas medias. ¿Qué son las entradas medias? Los motivos cuando ya hemos modulado, ¿cierto? Bien. Por ahora yo creo que lo mejor es que ustedes vayan revisando esto con calma, pero que tengan muy en cuenta, muchachos, la página 140. Aquí está básicamente todo el esquema de la invención y esto les puede servir bastante para el trabajo final. Entonces, para que recapitulemos, tenemos los enunciados iniciales del motivo, pueden ser 2 a 4, en tónica y dominante, ¿cierto? Luego, episodio modulante, que puede ser al quinto o al sexto si estamos en mayor, o al tercero o al quinto menor si estamos en modo menor. Luego aquí el desarrollo, 1 o 2 entradas medias, 1 o 2, ¿sí? Es decir, una vez el motivo por lo menos, para que notemos que vuelve y se imita ya en donde la tonalidad que llegamos. Bien. Luego, ¿qué sigue aquí en el desarrollo? Further middle entries, o sea, otras entradas medias en tonalidades cercanas, seguidas o precedidas de episodios como se desee, o sea, nuevas entradas medias y secuencias o momentos que son divertimentos para modular. Posibilidad de estreto, pedal de dominante, como ese mi que vimos allá, que no era realmente un pedal de dominante, sino un pedal de dominante de la dominante. Y finalmente, enunciados del motivo en la tónica, 1 o 2. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, regresa el motivo, pero regresa también la tonalidad. ¿Sí? Bien. Yo creo, muchachos, que hasta ahí es bueno como para que digiramos todo eso. Ya ustedes con tiempo en la casa miran estos ejemplos aquí. Aquí, miren que aquí tenemos unos análisis de estas otras invenciones. Bien. Fuera de eso, aquí por ejemplo hay otra invención 2. Esta invención también es, perdón, esta es la 1, para que la miren. Ah, no, creo que estas son todas las invenciones, sí. Sí, yo les Las puse... sinfonías que aparecen en el libro simplemente le cambió el nombre, siguen siendo invenciones. No, él llama a las sinfonías las invenciones a 3 voces. Sí, las invenciones a 3 voces son las sinfonías. Bien, entonces muchachos, yo creo que con esto, con estos resúmenes que tenemos aquí y con los videos, ya todo irá quedando más comprensible, ¿sí? Entonces, bueno, dejo hasta ahí y en el video entonces ya Sergio escuchará la invención que estábamos viendo, ustedes y yo vamos a mirar aquí.